Ajá. Entonces ya checamos la parte de las propiedades dinámicas de la estructura. Ahora vamos a introducir como excitación un espectro de aceleraciones que tiene las características pues ah, que usó el doctor Meli. Por aquí ya están expresadas las aceleraciones para el primer modo, para el segundo modo y para el tercer modo. ¿Sí? Entonces, para los tres modos dio aceleraciones iguales, entonces estaba usando un espectro plano. Ya dividido entre Q' y el espectro resulta plano porque da el mismo valor para las tres aceleraciones, para los tres modos. Ujú. La aceleración es 58.9 centímetros por segundo. Entonces, recupero ejemplo 4. Sí, ejemplo 4, Meli dinámico. Ujú. Entonces, lo primero que tengo que introducir es el espectro o definir una función de respuesta espectral. Entonces me voy al menú Define, localizo por ahí a la mitad, espectro de respuesta. Perdón, está bloqueado el modelo, tengo que desbloquearlo. Ahora sí, defino una función de respuesta espectral. El programa trae estos códigos, ¿sí? Pero pues no aparece por ahí el de nosotros, ¿verdad? El Mexican o el CFE. Entonces, yo el espectro lo voy a especificar. Como son pocos puntos del espectro, pues esos puntos los puedo introducir aquí. La otra opción es que el espectro esté en un archivo tipo texto, ¿verdad? Tipo texto. Texto, sí. Ajá. Entonces, en este caso, pues lo más cómodo, si quieren lo hacemos de las dos maneras, ¿verdad? Vamos a hacerlo en un principio usando o introduciendo el espectro aquí vía teclado, por decirlo así. Entonces, selecciono el tipo, espectro del usuario, adiciono una nueva función, le voy a llamar el espectro que usó el doctor Meli, para periodo 0, aceleración 58.9. 58.9. 58.9, adiciono ese punto. Luego, la estructura tiene un periodo, el fundamental de punto 6, creo, o punto 50 y algo. Entonces, yo con que proporcione periodos o el espectro hasta punto 6 o un segundo, con eso es que más que suficiente, ¿verdad? Entonces, para un segundo, aceleración 58.9. Es un espectro muy particular, ¿verdad? No siempre tiene esa forma ya el espectro de diseño, depende pues de su forma inicial, los parámetros iniciales y luego ya particularizado a la zona, al sitio y a la estructura que se va a utilizar, que se va a diseñar. Abajo aparece la gráfica y entonces vemos que para el rango de periodos desde 0 hasta un segundo, la aceleración es de 58.9 centímetros por segundo al cuadrado. Aquí, ojo, yo introduje la aceleración en centímetros por segundo al cuadrado y las unidades del modelo son metros. ¿Sí? Entonces ahorita vamos a ver, yo lo hice de esa manera para que veamos cómo se hace la transformación. Disculpe, ingeniero, ¿cómo agregó el siguiente? Es que aquí a mí no me deja hacer eso. Quiero adicionar otro. Pues no sé, por ejemplo le puse 2, por ejemplo otro punto sería 2, para 2 segundos 58.9 y luego le pongo adicionar. Pues miren, aquí está. ¿Ya? Ok. Bueno, entonces ya especifiqué un rango de periodos mayor, pero pues con la misma aceleración. Ok. Corriendo fuera de memoria. Ya vamos a empezar. No.
¿Qué pasó? A ver qué guardó, porque ¿también ustedes? Sí, ya se lo fue la. Ahí ustedes no. A ver, recuperamos Meli dinámico y vamos a ver en dónde se quedó. Función de respuesta espectral. Adicionamos un espectro del usuario, una nueva función. Meli para periodo 0, aceleración 58.9. No. 58.9. Adiciono. Para periodo 1, 58.9. Para 2, adiciono. Ok. No, pues algo pasó ahí. ¿Sí? Entonces ya está definido el espectro. Ahora voy a guardar por si. Vamos a definir una condición de carga de respuesta espectral. Condición de carga de respuesta espectral. No hay ninguno. Adiciono una nueva condición de carga. Y pues vamos a bautizarla como dinámico en X. ¿Qué tal? Buenas. El menú define. Caso de respuesta espectral. Adiciono una nueva condición de carga espectral. ¿Sí? Dinámico en X. Amortiguamiento 0.5. Regla de combinación. El doctor Meli usó la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Combinación cuadrática completa. Es otra regla de combinación. ABS, suma de los valores absolutos. Y GMC es... Esa no me acuerdo. No me acuerdo. Puede ser. Ajá. Sí. Luego, ¿en dónde voy a introducir la excitación? Uno es para excitación en X. El marco en este caso está posicionado en X. Aquí no hay opciones, ¿no? Meli. Si yo pongo dos espectros, o mejor dicho, espectros en dos direcciones, en X y en Y, arriba puedo hacer la combinación de las dos direcciones. Pero no es muy común, ¿verdad? Nosotros hacemos análisis espectral en X en una condición de carga. Luego en la otra hacemos análisis espectral en Y, o en este caso, y luego tenemos dos condiciones de carga dinámicas, y luego las combinamos el 100% en una dirección con el 30% en la otra, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero aquí yo le pudiera poner un espectro, por ejemplo, la componente norte-sur de un sismo, el espectro que generó. Luego la componente este-oeste de ese mismo sismo. Y la componente vertical, UZ, de ese mismo sismo. Entonces la estructura se estaría excitando pues con ese sismo, ¿verdad? O con un espectro muy particular, nada más de ese sismo. Entonces, pero para fines prácticos, pues no es usual aquí ponerle los dos espectros en dos direcciones diferentes. Y aquí está el factor de escala. Entonces el espectro está en centímetros. Para metros, pues sí es 0.01. Luego, si yo no quisiera exactamente excitar a la estructura en la dirección X, entonces aquí especifico un ángulo de excitación. Por ejemplo, si le pongo 90 grados, es el equivalente a que yo el espectro lo hubiera posicionado en U2. ¿Sí? Pero no necesariamente tiene que ser 90 grados, puede ser 30, 45. Por ejemplo, en una estructura triangular,
Pues depende de cómo estén los ejes globales, de planta triangular, cómo estén los ejes globales. A lo mejor para algunos marcos es más conveniente que no excitarlos en una dirección global, sino en una dirección paralela al marco. Entonces ahí veo qué ángulo tiene ese marco con respecto al eje global y lo introduzco de esta manera. Si una planta trapecial, ¿verdad? Por ejemplo, este ángulo tiene la aplicación en el caso de que venga una planta de AutoCAD que no coincide con los ejes globales. Entonces yo identifico los ejes ortogonales de la estructura que seguramente van a estar girados con respecto a los ejes globales. Entonces aquí le pongo a lo mejor 30 grados en una dirección y en la otra 30 más 90, 120 o algo así. ¿El ángulo es ¿Sí? positivo o antihorario? Antihorario, así es. Entonces aquí sismo en X, la estructura está en X, entonces el ángulo 0. Y aquí tengo la opción para poner una excentricidad, pero se me olvidó comentarles que para que trabaje la excentricidad tanto en sismo estático como en dinámico, la estructura tiene que tener modelado un diafragma o definido un diafragma. Si no, no funciona, no reconoce cuál es la dimensión mayor de la planta perpendicular a la excitación y no sabe cuánto agregarle, ¿sí? Luego abajo tenemos una sobre excentricidad. Por ejemplo, nosotros a lo mejor en alguna condición, en algún nivel, queremos darle mayor excentricidad que la que tenga el diafragma, que el punto 1 dB. Entonces, si entramos aquí a esta parte, que espero nos dé tiempo, entonces ahí podemos darle una excentricidad para cada diafragma, y esa excentricidad puede ser diferente. Si no lo especificamos, trabaja con la excentricidad que pongamos aquí para todos los diafragmas. Que es la hipótesis que más comúnmente se utiliza, ¿verdad? Punto 1 dB, donde ves la dimensión del diafragma o de la planta perpendicular a la dirección de análisis. ¿Eso debe estar en metros? No es una fracción, nada más es una fracción, sí. Sí, es una fracción. Ok, entonces, pero en este caso no tenemos diafragma. Eso es de 0 a 1. Maestro, Sí. ¿podría indicarme cómo cargar las funciones del espectro? Ok. Voy a cargar el mismo, pero en otro espectro, ¿verdad? Defino una función de respuesta espectral. Ya está definida Meli 1, Meli. Voy a definir otro igual, Meli 2. Entonces, un espectro que va a proporcionar el usuario. Y vía teclado. La otra opción es la vía un archivo. Entonces selecciono el tipo de espectro y adiciono. Le llamo pues Meli 2, por ejemplo. Y aquí pues para periodo 0, aceleración 58.9. Para periodo 1. Bueno, voy a poner otro diferente, ¿verdad? Para periodo, por ejemplo, uno que más se le parezca a los típicos. Para periodo punto 6, por ejemplo, la aceleración 120. Para periodo 1.4, por ejemplo, ahí voy a definir la meseta 120. Y luego viene la rama descendente. Para 1.5, 118. Para 1.6, 116. Para 1.7, a lo mejor ahí baja un poco más brusco, no sé, 110. ¿Sí? Para 2 segundos, 1.8. Generalmente la rama descendente pues se va afinando un poco. ¿Sí? Para 1.9, adicionando. Y a lo mejor hasta ahí decido definir el espectro. ¿Por qué? Porque a priori estimo o determino, ¿verdad?,
que la estructura no tiene periodos mayores de 1.9 segundos. Si estuviera revisando la torre latinoamericana aquí al lado, pues el periodo fundamental calculado anda alrededor de 3 segundos, un poco más, 3.6. Entonces yo tendría que proporcionar el espectro hasta 4 a lo mejor, ¿no? ¿Sí? Ok. El GMC es un general, es una combinación modal general. Ah, ya. Ok. Entonces ya está ahí el espectro. Entonces pudiera definir otra condición dinámica con ese espectro. ¿Sí? Y comparar la respuesta de la estructura ante un espectro. Por ejemplo, esta estructura, ¿verdad? Yo defino un espectro para zona de transición y defino un espectro para salud, para zona blanda. Y entonces hago el análisis dinámico y puedo comparar lo que le pasaría a la estructura si estuviera en zona blanda o estuviera en zona de transición. O a lo mejor está en zona blanda y se pide o se recomienda un espectro de sitio. Entonces me dan el espectro de sitio y tengo el espectro reglamentario, los dos los pongo y veo qué diferencias hay. Ok. Sí, también, sí puedo, no está obligado a usar un solo espectro, a definir un solo espectro el usuario. Pues listo, ya es todo lo que hay que hacer, ¿verdad? Guardamos y analizamos. Deformada por peso propio, por viva, bueno. Voy a solicitar la deformada, pero pero ¿por qué la deformada? No, pues vámonos. Bueno, es que yo acostumbro checar la deformada, ¿verdad? Si da la deformada, entonces quiere decir que ya hizo el análisis dinámico. Sí, ¿verdad? Ahí está la deformada. Bueno. Antes voy a checar los cortantes, porque aquí el doctor Meli pues obtuvo los cortantes. Obtuvo los desplazamientos máximos o totales de las masas. Con ellos obtuvo los desplazamientos relativos en cada modo. No, obtuvo los desplazamientos para cada modo, aquí están. Y en cada modo obtuvo los cortantes. Y luego hizo la combinación. Para cada nivel, el cortante en el nivel 1 es el cortante en ese mismo nivel para el modo 1 al cuadrado más la del segundo modo al cuadrado más la del tercer modo, extrae raíz cuadrada y le da este valor: 53,49, 40,12 y 17,74. Entonces vamos a ver si efectivamente pues nos dio el mismo resultado. Entonces son cortantes, le pido cortantes en las barras, creo que es el cortante 2, ¿verdad? Y con valores en el diagrama. Pero es para la condición de carga espectral, dinámico en X espectra. Cortante 2,2, ahora sí. Entonces 17,75. Por ahí así. Ajá. Sí, prácticamente los mismos resultados. Diferencias a la segunda cifra significativa. Ahora vamos ahora sí, ¿verdad? Vamos a los desplazamientos dinámicos. Entonces le solicito ahora desplazamientos espectrales. Ok. Los desplazamientos totales aquí están abajo. 26,75 son, perdón, punto 26 en centímetros. Entonces, si quieren nos cambiamos acá a centímetros, en toneladas centímetros. Y ahora sí. La última masa, punto 67,81. Punto 67,83.
Luego en el segundo, punto 4668 contra el 4666. Y el primero, 2675 contra 2676 o 75, como quieran. Prácticamente los mismos resultados. ¿Sí? Bueno. Aquí el doctor Meli, yo ya no recuerdo si hace la comprobación del cortante basal. Ya el cortante de diseño pues tendrá que ser el mayor de el dinámico o el 80% de un cortante estático. ¿Sí? No recuerdo si la hace, yo pues bueno, aquí en esta publicación, en este extracto de la publicación no continúa. De todos modos la vamos a hacer en otro ejemplo. ¿Cómo se hacía la sección del corte para que se trazaba una raya para? Ah, sí. Bueno, si fueran varias columnas, ¿verdad? Por ejemplo, yo dibujo un diagrama cortante 2,2. Y entonces le pido que dibuje, o voy a dibujar, mejor dicho, porque eso lo hago yo, una sección de corte. Draw section cut. Y entonces arrastrando el mouse corto algunas barras o muros o lo que sea. Y entonces efectivamente, pues como estoy cortando una barra, pues el cortante en la barra tiene que ser la fuerza resultante. 53-51, 53-51. ¿Sí? Información detallada de manera tabular, pues lo encontramos aquí en el menú display, mostrar tablas. Información modal de todo el edificio. Participaciones, factores de participación, la tabla de aceleraciones, amplitudes modales y reacciones en la base. ¿De qué condición de carga de resultados? Pues nada más le voy a pedir el espectral dinámico en X. Factores de participación modal se llega hasta el 100%. Con los 3 modos, pues claro, como solamente tiene 3 modos, pues los 3 deben, si se consideran los 3, pues deben llegar al 100%. Aquí vemos que el primero contribuye en un 88.7 de participación a la respuesta, el segundo 8.3 y el tercero 3. Ya sumando acumulados, pues dan el 100%. En una estructura real, si con 3 modos llegáramos, por ejemplo, al 82% de la respuesta, no cumpliríamos con la disposición reglamentaria y habría que incluir más modos, hasta cumplir mínimo con el 90%. Aceleraciones en cada modo, tabla de aceleraciones espectrales. Periodo, aquí está la aceleración, ¿verdad? Para cada modo, 1, 2, 3, la aceleración en X 58.9, que es la que tomó del espectro, es la que especificamos. ¿Sí? En fin, las reacciones en la base. Aquí está, F1 son las fuerzas en X. En cada modo, ¿verdad? En el modo 1, 53.25. En el modo 2, 4.99. Y en el 3, 1.18. Son los cortantes en la base nada más. En cada modo. Sí, es un momento, en este caso, pues es un momento raro porque acuérdense que nosotros nada más dejamos que se desplazara horizontalmente la estructura, entonces hay una restricción ahí rara. ¿Sí? De hecho, si dibujamos el diagrama de momentos, para la condición de carga espectral, pues lo vemos raro, ¿verdad? Momento 3,3, valores en el diagrama. ¿Sí? Está raro el diagrama, pero acuérdense, es que en cada nudo no dejamos que gire. Entonces ahí hay una restricción especial. Pero que en lo que respecta a cortantes y desplazamientos, pues sí,
En momentos no, porque están restringidos, repito, los nudos. Ya en una estructura real, pues no restringimos, ¿verdad? A menos que sea un cajón de cimentación, entonces pues restringiremos los nudos que coincidan con el cajón, pero de ahí hacia arriba pues ya no restringimos. O sea que si le miramos el giro en Z, Otra cosa es. ahí sí Es otra estructura, sí. Sí, pero ya es otra estructura, ya no es la que analizó el doctor Meli. ¿Sí? Sí. Y aquí está 53, 23, 495 y 180, que son el cortante, las reacciones en la base en cada uno de los modos. Display ya la borré. Ok. Reacciones en la base, ¿dónde anda? Penúltima opción. 53, 25. ¿Sí? Para obtener el cortante en uno es el del primer modo más el segundo más el tercero. Entonces ahí está 53, 23 contra 53, 25. 495 contra 499. 180 ese checó, el del tercero. Ya aplicando la regla de combinación, pues da 53-49. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí de este ejemplo? ¿Ninguna? Bueno. Pues ya debe estar guardado, pero vamos a interrumpir la grabación, F.